Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Ya quedan 3 semanas, miren qué rápido pasa el tiempo para la segunda vuelta y sabremos quién va a ser el nuevo presidente de Chile. Si digo presidente, dice, bueno, presidente, presidenta, pero yo no hago esa distinción en el lenguaje, me da lata. Bueno, estamos con el diputado Agustín Romero, él es diputado republicano, reelecto por el Distrito 8 Lampa, Quilicura, Cerrillos, Tiltil, Colina, Estación Central, Maipú. El segundo más votado, obtuvo alrededor de 53.491 votos. El primero más votado fue Gustavo Gatica. Curiosamente uno dice, bueno, ¿cómo conviven eh, dos polos tan distintos, dos polos políticos en el mismo distrito? Todo eso vamos a hablar de la campaña y también del presupuesto, algo elemental, no solamente por las cuentas del país, y debieran rendir cuentas en realidad, sino que también por el próximo ciclo de gobierno. Diputado, muchas gracias por estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias, Nicole, también por la invitación. Yo siempre te escucho, Ah, bueno, siempre te gracias. escucho con Fernando Villegas, así que para mí es un honor que me hayas invitado, así que feliz de estar acá. Claro, bueno, es uno de los diputados además que obtuvo altas votaciones, el diputado Romero, y reelecto además, y vamos a hablar de esos resultados. Antes, Oxibiota, este producto, acá lo tengo. Es muy bueno este producto. Este producto lo que hace es eliminar los malos olores. ¿Cómo lo hace? Mata las bacterias que producen el mal olor porque va con una tecnología que se desarrolló en Estados Unidos, ahí está el sello, en un laboratorio. Y el punto se preguntaron lo siguiente, ¿qué produce el mal olor? Hay que ir a la raíz de los problemas. No saca nada con camuflar los problemas. Bueno, la raíz del problema del mal olor son unas bacterias que comienzan la descomposición de la materia orgánica y esa bacteria produce unos gases, esos son los malos olores. Oxibiota los destruye. Destruye esas bacterias, lo que hace que elimina el mal olor de raíz. Alcantarillas, cocinas, baños, jardines con pulverizadores. Varios restaurantes nos han escrito que ha sido la solución para su problema en las cocinas y los baños de los restaurantes también. Bueno, www.oxibiota.cl, pruébelo, vale la pena y además le llega directo al lugar que usted lo pida. Y Método EVE es otra solución de raíz, pero muy distinta, porque tiene que ver con esas zonas del cuerpo que son horribles, que se van quedando, esas zonas muy, muy tercas de salir, como por ejemplo la piel de naranja, la celulitis, grasa localizada, flacidez, todo eso que las mujeres sabemos y los hombres también, pero que no salen con dietas ni ejercicio, con todo el esfuerzo que usted le ponga, por alguna razón, así se quiso el cuerpo humano, por alguna razón quedan y mientras más uno lucha, como que van creciendo, no sé, una cosa muy extraña. Método EVE trae unas máquinas de Corea del Sur, última tecnología con un enfoque dinámico y tecnológico muy seguro para eliminar esas zonas que va directo a su problema. Muy buenos resultados, tiene unas redes sociales espectaculares. Además, lo bueno de las redes sociales, ahí están todas las opiniones de las personas. Así que ustedes pueden ver si ha resultado o no, sobre todo ahora que con el verano usamos ropa más ligera y se nota todo. Innovación, tecnología, seguridad, en 3 sucursales, Concón, Los Ángeles en el sur de Chile y Vitacura. Contacto arroba métodoe.cl. Diputado, nos vamos de lleno a esta entrevista con muchos temas. Tenía curiosidad simplemente conocer su opinión con respecto a la votación. Casi 54.000 votos ahí en el distrito versus un Gustavo Gatica, conocido por octubre del año 2019 con casi 94.444, más o menos. Después viene el ajuste con el CERVEL. Del Partido Comunista Independiente, pero del Partido Comunista. ¿Cómo puede convivir en un mismo distrito, altas votaciones para quienes representan a quienes se opusieron a la violencia del octubrismo y a la vez el octubrismo, reflejo del Chile de hoy? ¿Cómo lo ve, conociendo además el distrito? Bueno, es que yo creo que efectivamente el Chile de hoy es un Chile que es muy distinto al que nosotros nos tocó a lo mejor vivir antes del estallido, digamos.
Y yo creo que hoy día los temas exigen tomar posición, ¿ya? Y siento que Chile ya no es moderado como muchas veces la gente dice, que los chilenos somos moderados, que no nos gusta. No, yo creo que mucha gente está tomando ciertas posiciones, ¿ya? Particularmente los republicanos no somos para nada moderados en los temas de inmigración ilegal, los temas de delincuencia. Y a mí me toca recorrer el distrito y la verdad es que la gente está pidiendo que sus autoridades tomen posiciones. O sea, ¿qué va a hacer usted con respecto a este punto? ¿Qué piensa usted de esto otro? Y esas posiciones que son, mira, como que depende cómo amanezca la cosa, conversémoslo, dialoguémoslo. La gente ya no quiere mucho diálogo en algunos temas. Por ejemplo, en seguridad no quiere más diálogo. O sea, de verdad, ¿vamos a meter presos a los delincuentes o no? Respecto a la inmigración legal, ¿vamos a cerrar o no vamos a cerrar la frontera? ¿Vamos a seguir dándole beneficio a los inmigrantes ilegales o no? Exigen definiciones. Cuando usted me dice, claro, qué diferencia o cómo podemos convivir los dos, es porque efectivamente en este distrito hay harta diversidad, pero sí hay posiciones bien marcadas respecto a ciertos puntos. Y eso va a significar que nosotros tengamos que hacer un trabajo con todos los diputados del Distrito 8 y particularmente con el diputado Gatica, pero yo tengo la confianza de que, y he visto declaraciones y he estado en algunos programas con él, en que él también tiene un genuino interés por representar a un grupo de personas muy distintas a la mía, Sí, po. pero que tienen problemas comunes. Y en eso yo prefiero centrarme en las cosas que sean propositivas, en un nuevo escenario político donde me va a tocar a mí, ahora ya ser, espero yo, representante del gobierno, pero siempre pensando en la gente. Y en esto no me quiero perder para nada. Yo creo que él se ganó con bastante bien sus Sí. votos, su derecho a estar en el Congreso, y vamos a tener que trabajar juntos esperando en mejorarle la vida a los Bueno, chilenos, mire, digamos. hay varias maneras de verlo también. Él también, para una porción de la gente puede ser el resultado de una víctima de la violencia y la violencia también es algo que hoy de una manera mayoritaria la gente está en contra, a pesar de que durante los primeros momentos de octubre del año 19 se empezó a justificar, pero Gustavo Gatica también se puede, mira, las cosas, lo bueno de Pero este también es un programa es que, símbolo, pues, Nicole. Pero también es un claro, símbolo. Entre todo, es un símbolo para un grupo de personas que de todas maneras ven en ese movimiento y en lo que vino después algo que valga la pena relevar de ahí, ¿ya? Ahora, yo por lo menos las veces que me ha tocado interactuar con él, él está en una posición reflexiva que no es violenta, digamos. Tengo que ser no, súper no. honesto en eso, Yo ¿ya? no hablo de violencia Eh, institucional, ¿ah? Yo no estoy entrando en eso, me refiero a que él es una víctima de esa violencia que se produjo en el año 19 y cuyo resultado terminó en que perdió parcialmente su vista. Pero sácame una duda, ¿no? Esta entrevista no tiene que ver con él, pero tenía que ver con cómo en un distrito sale Enrique Basaletti también con una alta votación y sale estos otro tipo de diputados que representan cosas distintas, ese es el punto. Pero sácame una duda, porque todos estos víctimas que resultaron del estallido, así como Fabiola Campillay, que es senadora, siempre decían que eran personas de la ciudadanía y que, bueno, iban pasando y resultaron afectadas, pero al final son de izquierda, van por listas de izquierda. Gustavo Gatica es independiente, pero va por el Partido Comunista, lo mismo que Fabiola Campillay. ¿Son personas que realmente no tenían nada que ver con la política o estaban ligados de alguna manera? Porque representan a eh, un sector, no representan a la ciudadanía. Mira, yo no sé lo que hacían antes, de verdad, pero claramente sí tienen una vocación política o al menos una ideología detrás de lo que ellos representan, ¿ya? Y no han dejado de representar también lo que significan, digamos, dentro de sus propios, digamos, nichos de votación. Y son gente que en el fondo se sienten o representan a un grupo de personas importantes dentro del distrito que creen que a lo mejor eso se mantenga de alguna manera dentro de la discusión parlamentaria, que no se olvide, que no se entierre. Entonces, y son personas que sí significa, son símbolos importantes. Entonces, es indudable que el hecho de que esté la señora Campillado y que esté Gustavo Gatica en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, nos van a recordar de que ahí hubo una situación, para nosotros un golpe de Estado, para ellos una revuelta social, pero que yo creo, sinceramente, la situación que también hoy día se encuentra en nuestros vecinos y los chilenos, yo espero que eso pase a un segundo plano, que en el plano político, porque el plano uno es cómo le devolvemos la paz, la seguridad a muchas personas que hoy día quieren vivir tranquilas. Entonces, yo creo que
va a convivir nuestra ideología, que la tenemos todos, pero yo creo que hoy día, como hemos dicho siempre, y lo hice José Antonio Caz, Arturo Esquella, todos nuestros líderes, es que estamos en una situación de emergencia y necesitamos gobernar bajo ese esquema. Diputado, me voy a ir un poquito para atrás porque mencionó la palabra moderado. Acá no se puede ser moderado. ¿No cree que hay una especie de confusión con la palabra moderado en el sentido de que moderado, no ser moderado no significa ser violento? Es decir, el moderado es una persona que no es violenta per se, no necesariamente, pero el hecho de decir, mira, yo no soy moderado y mis propuestas son tales, tampoco significa que esa persona sea violenta. Hay una confusión con el lenguaje, en el sentido de que se trata de decir que alguien es moderado en el sentido de que no va a estar a favor de la violencia o de posturas violentas, pero no tienen nada que ver. Yo creo que Pero se también entiende para los distinto. políticos ha existido una confusión con la palabra de la moderación. Claro, lo que pasa es que usted coincidirá conmigo, Nicole, que muchas veces cuando dice, no, es que por ejemplo, no sé, pues, alguien que dice, ¿usted está de acuerdo con tal cosa? No, no estoy de acuerdo, listo. Ay, no es moderado. A nosotros los republicanos siempre nos han criticado que cuando planteamos nuestras posiciones y muchas veces nuestras votaciones y son bastante claras, pucha, no son moderados, no quieren llegar a acuerdos. ¿Ah? Como si el acuerdo en sí mismo tuviera una virtud. Y lo que nosotros hemos dicho siempre es que los acuerdos son buenos en la medida en que finalmente solucionen problemas, sirvan. Pero cuando tú llegas a un acuerdo para crear un Ministerio de Seguridad que finalmente no sirve para nada, al final ese acuerdo ¿de qué sirvió? Nos sacamos la foto, salimos todo en la prensa, pero en definitiva el chileno sigue padeciendo los mismos problemas de siempre. Hubo un acuerdo muy notable en materia, por ejemplo, de educación, cuando en esa época la ministra de Educación, Yanna Proboste, le levantó las manos a dos dirigentes de derecha y fue un desastre. No arregló los problemas de fondo. Entonces, lo que yo digo en ese sentido de la moderación es que a mí no me gusta que se utilice o se confunda, como bien dice usted, en el fondo la moderación con la claridad, con mantener una posición clara. Nosotros somos claros los republicanos. Y cuando usted probablemente entrevista a un republicano, todos los republicanos le van a ir contestando más o menos lo mismo de lo que pensamos respecto de la seguridad, respecto de la economía, respecto de la inmigración legal, de los derechos humanos también. No nos tienen por qué sacar el pizarrón por eso, de los temas valóricos. Pero no somos muy conscientes de las que las realidades de los países son distintas en la medida en que los pueblos enfrentan distintos problemas. Y hoy día el pueblo chileno, el gran problema que enfrenta, aunque parezca yo lo repita como loro, es la seguridad. Y no es porque me importe a mí, o lo quiera yo imponer, o no quiera contestar otra pregunta. Es porque cuando yo voy a terreno, a cualquier comuna, le puedo hablar de cualquier cosa a un vecino, pero finalmente me va a llevar a la seguridad. Finalmente te empujan a hablar de este tema. La gente dice, bueno, ¿y cuándo van a meter preso a los delincuentes? ¿Y cuándo van a tener más carabineros? ¿Y cuándo se va a cerrar esto y lo otro? Entonces, la verdad es que mucha gente hoy día se siente desamparada por un Estado que los abandonó. Y eso es lo que nosotros intentamos cambiar con nuestra candidatura presidencial. Diputado, ¿y no queda corta una candidatura para este segundo ciclo? Solo concentrarse en este gobierno de emergencia en sentido de la seguridad, economía también. ¿En qué línea pregunto esto? En el sentido de que hay un candidato como Parisi que obtuvo 2,5 millones de votos, casi 20%, donde se concentró en varias cosas, digamos, a la vez, pero que si hubiera que poder resumirlo en uno, le habló a una clase media asfixiada, que también es asfixiada por la violencia y por la inseguridad, pero asfixiada por un país que no le da hoy movilidad social. Entonces, para esta segunda vuelta no debiera o debiera mantenerse la candidatura, no sé lo que han conversado eh, con los diputados, digamos, para la campaña de lo que viene estas 3 semanas, no debiera plantear una campaña un poco más grande que solo un gobierno de seguridad. A ver, pero por ejemplo, ¿cuál fue una de las principales propuestas de Franco Parisi dentro de su campaña? Una de las principales que yo creo que a mucha gente le caló profundo y que me la hicieron presente a mí en las comunas eran los barcos cárceles. Sí. ¿Ya? O sea, pero veamos, el cierre de la frontera. Mm. ¿Ya? En el norte ese es el gran tema. Entonces, a ver, yo creo que efectivamente Franco Parisi representa a muchos chilenos choreados de que pase por el lado una persona y que sin ningún mérito llegue a algún punto. Ese tema que le molesta a muchos chilenos. Es normalmente el chileno que le preguntáis, ¿usted por quién vota? ¿Por Jara o por Kast? Ah, no quiero contestar. ¿Te Claro. fijas? Es ese tipo de persona, ¿ya? Y yo creo que representa mucho a la oposición, ¿ya? Pero también representa mucho a las personas que de una vez por todas quieren que les toque. O sea, hoy día cualquier chileno que va a comprar pan de cada 10 marraquetas hay dos que se las quita el Estado. Y ese mismo chileno dice, bueno, ¿y qué me toca a mí? No, usted tiene que llegar a las 6 de la tarde, encerrarse a su casa, la plaza de su barrio está tomada por narcotraficantes,
en la noche usted tiene que dormir con fuegos artificiales y si usted creía que estaba seguro en su casa, no se crea, porque puede haber un turbazo en cualquiera de sus barrios. Entonces esa persona está aburrida y cuando además quiere competir en igualdad de condiciones en un trabajo, aparece el hijo de alguien, aparece un apitutado, y que puede ser de izquierda o de derecha. Exacto. Entonces esa persona dice, a mí no me representa ni este señor ni esta señora, o no me representa ni este grupo ni este otro grupo, me representa alguien que me habla a mí. Y yo creo que en ese sentido Franco Parisi logró apretar la tecla de aquellas personas que como que te describo, o sea, de verdad un gallo que quiere que le toque una vez por todas a él, que se siente que es el típico compadre que hace la fila en el banco y se le cuelan por el lado y no se atreve a hablar. Y él representa, y él fue la voz de mucha de esa gente. Y por eso es tan importante que al momento de hacer promesas, no sirve solamente incluir en tu programa de gobierno la evolución del IVA de los medicamentos, porque ese no es la tecla que tocó Franco Parisi. La tecla que tocó Franco Parisi fue precisamente hablarle a aquella gente que está cansada de todo. Y a ese personaje, que somos muchos chilenos, o sea, yo por ejemplo el fin de semana conversaba con mi suegro y hablamos de los sueldos. Claro, pretender que todos los funcionarios públicos y de grandes digamos, asesores, a lo mejor ya 5 millones de pesos, ya, a ver, espérate un poco, tal vez no todo, pero no pueden ser 10.000, 100.000, o sea, esa cantidad. Pero a mucha gente le hace sentido ya, ok, dime quién es, el de Codelco, el Banco Central, un grupito, ya, ok, te lo concedo, pero no puede ser que un asesor de cualquier ministro o de la dirección de presupuesto se lleve bonos de 15, No, 20 millones de pesos. es intragable el tema, pero el punto es El que secretario la del campaña, Senado o funcionarios de claro, la Cámara de Diputados, de la Biblioteca del Congreso, o sea, son cuestiones que nosotros vemos y que, porque, y quiero ser súper claro, esos funcionarios nosotros tampoco los vamos a tocar porque no tenemos atribuciones nosotros para cambiar sueldos, los parlamentarios. Pero es una cuestión que da rabia, pues, ¿te fijas? Entonces, es entendible que algún día alguna persona diga un minuto, ¿sabes qué? ¿Quién se va a hacer cargo de este abuso? Y Franco Parisi representó a ese grupo. Pero yo quiero volver a un punto y poner la pelota en el piso. Los, los, los las grandes propuestas de Franco van en la idea también de la seguridad. Entonces, hoy día yo creo que, siendo para que las propuestas o para que las promesas se puedan cumplir, tú necesitas ser clarito en lo que vas a proponer. Y por eso José Antonio ha propuesto en el fondo cuatro cosas. Seguridad, inmigración legal, crecimiento, por así hago yo, empleo. Y yo siempre agrego el último tema que es la salud, porque la salud también es un temazo no, está para claro, muchos diputado, pero chilenos. déjeme preguntarle para que se entienda mi pregunta. París ganó en 4 regiones del norte y eso es bastante. Y entonces la pregunta es cómo es que Parisi con sus cárceles vote y con cerrar la frontera o como sea, le gana a José Antonio Cast en 4 regiones del norte cuando José Antonio Cast ha concentrado su discurso en la seguridad. ¿Qué es lo que hizo que Parisi ganaran esas 4 regiones si ambos han concentrado el tema de seguridad? Y yo me pregunto, y ahí amplío el tema, ¿no será que no es solo seguridad, que es lo más importante, sino que también decirle a esas personas, yo soy parte de usted o entiendo lo de usted, no más abuso, y ese abuso es una cosa bastante grande, digamos, no es solamente los sueldos del Estado, sino que es un país real en el cual la gente se pueda movilizar. Por eso preguntaba, ¿no será que queda corto solo seguridad? Porque Kast también propuso muchas medidas de seguridad, de hecho fue uno de los primeros, ya en el 2021 hablaba de las zanjas, ¿te acuerdas que todo el mundo se burlaba Sí. incluso? Pero bueno, el punto es el siguiente, él también se concentró en seguridad. ¿Qué es lo que hizo ganar entonces a París y en 4 regiones versus las propuestas de Cast? Bueno, como tú bien dices, yo creo que también hay otros aspectos que yo creo que falta todavía analizarlos. Es imposible en una semana poder determinar cuál fue ese aspecto sociológico que muy bien fue focalizado por Franco. Franco Parisi, en el fondo, vislumbró su elector y lo tomó y lo trabajó muy bien, ¿ya? Y yo creo que es un caso digno de estudio en ese sentido. Pero claro, muchas veces podemos decir que a lo mejor la seguridad es superado por los temas, por supuesto, y tal vez la particularidad de algunas cosas relacionadas con el emprendimiento, cosas relacionadas con a lo mejor con salud, con distintas materias que propone Franco, fueron acumulando una masa crítica un poco mayor que la que tenía José Antonio Caz, porque como te vuelvo a decir, José Antonio Caz concentró su discurso en algo muy simple, pero que es en este minuto, muy importante para la gente, ¿ya? Entonces ahí es donde cuando uno empieza a analizar qué va a pasar con el voto de Franco Parisi, es que dentro de las decisiones que tomó cada persona, donde puede estar la seguridad, donde puede estar el emprendimiento, la meritocracia y ese otro tipo de cosas, ¿qué importancia le vamos a dar a cada uno de esos factores para decidir el voto?
Si alguien cree que va a haber más meritocracia o más emprendimiento con Janet Jara, votarán por Jara. Si alguien cree que habrá o más seguridad con Jara, votarán por Jara. Pero yo creo que van a tener que es lo que ocurre muchas veces en la segunda vuelta, que comienzan los descartes. Si ya, a ver, cuál de estos se parece más a lo que yo quiero, digamos. Y ahí van a tener que ir eligiendo, posiblemente, dentro de los candidatos que van quedando. No significa que en un gobierno de José Antonio Cast no se vaya a trabajar por el emprendimiento, no significa que no se vaya a trabajar por los subsidios habitacionales, no significa que no se vaya a trabajar en educación, que son obviamente problemas muy complejos para Chile todavía. O sea, el tema de la reconstrucción de viñas es un tema que ha ocupado, por ejemplo, en las últimas semanas los equipos de José Antonio, donde está Iván Poduje, viajando permanentemente a la zona de reconstrucción, porque eso habla muy mal de Chile. Tener una zona que se quemó hace 2 años, que todavía no se reconstruya, habla mal del país y hay que mejorarla. Pero es evidente que yo creo que el votante Franco Parisi va a tener que, dentro de el esquema que tiene, que tenía su candidato, va a tener que ver cuál de aquellos aspectos, porque lo hicieron votar por él, se cuadran mejor entre una candidatura que continúe este gobierno o una candidatura que sea un cambio O sea, completo. esta segunda vuelta en la concentración, el eje de la candidatura de José Antonio Cast va a seguir siendo el gobierno de emergencia, no, no va a haber una bajada en otros planos, independiente a que esté en el programa, eso es lo que estoy entendiendo. O sea, Es es que porque me Nicole, yo creo que preguntaba lo mismo que con el ejemplo del norte, es decir, todos están planteando seguridad, a lo mejor a Janet Jara se le cree menos porque en el pasado evidentemente votaron en contra de todas las medidas de seguridad y estaban a favor ah, de la migración abierta completamente, es otro tema, pero en el caso de Parisi, si ponemos medidas versus medidas, le ganó en 4 regiones, entonces uno dice, bueno, acá hay algo más. No es solo un problema de medidas, hay algo un poquito más global, digamos. Por eso es preguntaba si es que que en esta segunda ronda seguirá el tema solo gobierno de emergencia. lo que pasa es que yo creo que el hecho que haya habido una primera vuelta y José Antonio haya pasado la primera vuelta y Franco Parisi con los temas que plantea haya tenido un resultado tan importante, no significa que para nosotros la emergencia haya pasado. O sea, hoy día siguen matando chilenos, se escapó un preso acá en Colina, yo vivo en Colina, se escapó este fin de semana un preso de la cárcel. O sea, los problemas de seguridad no han bajado y muy por el contrario creo que sería, creo yo, un error que José Antonio Cast dijera, ahora no, mira, vamos a cambiar todo nuestro esquema, dejó de ser la seguridad o le vamos a bajar un porcentaje porque nos vamos a dedicar más, por decir una cosa, ¿ah? Al emprendimiento, que puede ser muy importante. Pero el problema es que si nosotros estamos convencidos que el gran problema de base para que nosotros podamos poder despegar de nuevo se basa en tener una sociedad que no tenga miedo, una sociedad que pueda emprender con la tranquilidad de que no la van a asaltar, de la gente que no tenga que seguir modificando sus conductas. Entonces, nosotros estamos convencidos de que no podemos abandonar eso y por el contrario tenemos que asumir que ese es un compromiso que le tiene que cambiar la vida a Chile y por eso nos tienen que juzgar. ¿Ya? Y José Antonio Cast ha sido claro en eso. Entonces yo creo que en esto hay que ser ordenado. Y decirle a los chilenos, mira, nuestra promesa es esta. Recuperemos. Es muy poco tiempo, además 4 años ya, yo creo, Nicole, que me coincidirás conmigo, en que estos 4 años pasaron volando. ¿Ya? Y todas esas promesas de condonar el CAE, de transporte gratuito, no más pituto, todas esas mentiras que dijo Gabriel Boric quedaron en el olvido. Y la gente hoy día lo que está esperando es que al menos, por favor, en estos 4 años devuélvanme algo. Y ese algo para nosotros fundamental es la paz y la seguridad. ¿Le pidieron participación a los diputados electos y a los senadores o la campaña va a continuar con el equipo que estaba en primera vuelta? O sea, nosotros tenemos un desafío y tenemos un deber que estar en terreno permanentemente. De hecho, hoy día en la mañana nos juntamos todos los diputados electos del Distrito 8 para organizarnos dónde vamos a trabajar con nuestros vecinos, dónde vamos a hacer nuestras activaciones de campaña. Hay un trabajo territorial que hacer, pero obviamente que los equipos programáticos siguen en el fondo juntándose para ir también uniendo las experiencias y las mejores prácticas de los demás programas. Evelyn Matei tenía un programa, una meta muy ambiciosa de 1 millón de empleos que obviamente nosotros queremos verla para ver si lo podemos hacer. O sea, entregar después de 4 años, además de un país seguro, un país con más empleo y 1 millón, o sea, qué mejor. Y eso es un triunfo de Chile completo. Eso para nosotros sería realmente entregar el país como corresponde. A lo mejor no se va a poder entregar con otras cosas más, pero el próximo gobierno va a tener la posibilidad de que en vez de seguir invirtiendo tanta plata que se le va a los chilenos en tener que encerrarse, vamos a poder invertir plata de verdad, a salir afuera, a emprender
y a generar otro tipo de sociedades, de otras cosas también más positivas, pero para las sociedades que nosotros podamos reparar y reconstruir para adelante. Oye, a propósito de promesa, uno de los ejes centrales con respecto al gobierno de emergencia que tiene que ver con crecimiento de economía, uno de los ejes centrales de la primera vuelta fue ese recorte de 6.000 millones de dólares, que Chile Vamos criticó, que no tenía, no solamente Chile Vamos, sino que el oficialismo, pero concentrado en Chile Vamos, lo criticó, que dónde están los elementos técnicos, que el detalle, etcétera. Y en la primera reunión de Quirós con el equipo de Evelyn Matei dice que estaba abierto a evaluarlo, etcétera. ¿Se ve bien eso para el electorado que está esperando que el Estado gaste menos, que deje de malgastar la plata y que empiecen de una vez por todas la rebaja en los impuestos? Porque fue muy rápido el abrirse a, como tratando de mostrar, esto es una interpretación mía, que diputado me lo puede decir que no, pero como abrirse a que están en el diálogo y en el consenso a propósito de la moderación. El equipo de Evelyn Matei tiene otra mirada. En algunas cosas se unen con una mirada de derecha, pero en otras cosas los separa. Hay economistas de Evelyn Matei que son mucho más cercanos a la socialdemocracia que a economistas de perfil más de derecha. Entonces, a los 2 días de reunión, el encargado de economía del candidato Kast dice, sí, estamos abiertos a evaluarlo y hacerlo más lento. No, pues si la gente no está esperando que el Estado deje de abusar a propósito de los abusos. A ver, yo creo que es importante sentarse y siempre escuchar, ¿ya? Y lo que ha dicho nuestro asesor económico no es bajo ninguna circunstancia que no se vaya a hacer un recorte. O sea, de hecho, la gran pelea que tenemos con el gobierno y una propuesta que hice yo fue acoger esos 2.000 millones de dólares que decía la candidata Matei y que el gobierno propusiera un recorte en el gasto político, que ellos saben dónde está. Cuando Sí, ellos ponen asesorías, gastos varios y ese tipo de cosas, son ellos donde esconden los gastos, el gasto político, los pitutos y todas esas payasadas. Entonces, a ver, nunca hemos renunciado a que se tiene que hacer un recorte de al menos 6.000 millones de dólares, eso no. Pero yo sí tengo que decirle a los chilenos que no me extrañaría que el día 12 de marzo, cuando abráis el cajón del ministro de Hacienda, te encontréis con las facturas impagas, como ha pasado a lo mejor en muchos negocios, mucha gente que nos está escuchando. O sea, ¿con qué te vas a encontrar hoy día? Si te das cuenta que, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, a las clínicas, ¿cómo se llama? Por el rebase FONASA, por la ley de urgencia, ya les debían 500 millones de dólares. ¿Qué nos vamos a encontrar con las empresas que hoy día no les están pagando por los subsidios para mejoramiento de vivienda? Entonces, evidente, nosotros tenemos la misión urgente de hacer un recorte, porque ese recorte lo que significa básicamente es que al bajar nuestro endeudamiento, al bajar el gasto, nosotros también presionamos menos la inflación y por otro lado, además, hoy día, hoy, con el nivel de deuda que tenemos, estamos pagando un equivalente al presupuesto del Ministerio de la Vivienda. O sea, imagínense lo que significa, es como que tuviéramos otro ministerio más al que exacto. le pagamos en intereses, o 3 ministerios de desarrollo social. Ese es el nivel. Entonces, muchas veces cuando se habla de tantos miles de millones, como uno como que juega al Metrópoli, como que pierde la dimensión de lo que estamos hablando. Se pierde la Pero es inmersión. demasiado recurso que se desvía para pagar, por así decirlo, la amortización de la línea de crédito, que estamos dejando de dar beneficios sociales. Y nosotros lo que queremos, en el fondo, es hacer un ajuste rápido, apretarnos bien el cinturón y poder garantizar que los subsidios se paguen, que tengamos, digamos, que la PGU, que todos esos programas que están en las leyes se mantengan y tengan seguridad. Pero lo que no podemos seguir sosteniendo es un Estado que te miente los ingresos, que gasta más de lo que tiene y que finalmente, ¿quién No, termina está pagando bien, con la línea de pero crédito? lo que hizo en las a palabras de Jorge Quiroga es decir, estamos abiertos a la gradualidad. Si la propuesta era bajar 6.000 millones de dólares en 18 meses, ¿por qué tiene que ser gradual? Si se supone que la arremetida, la crítica era, ustedes van a bajar 6.000 millones de dólares, entonces no le va a llegar los beneficios a las personas. Entonces hacen de alguna manera parte de esa crítica cuando todos quienes estamos encima de las noticias y de cómo se mueve el Estado sabemos perfectamente que capaz, incluso recortando 6.000 millones de dólares, no se mueva ni un ápice de los programas sociales porque el malgasto en el Estado cada vez es más grande. Entonces, ¿por qué abrirse a la... ¿Cuál es lo negativo de recortar el gasto del Estado si es que de verdad los programas que son importantes, hay algunos que están bien evaluados y que no son importantes, pero los programas importantes no se van a tocar? ¿Por qué al tiro decir, bueno, estamos abiertos a la gradualidad como si efectivamente estuvieran reconociendo que afecta de alguna manera a las personas más pobres?
Es que yo no lo veo así, Nicole, Ya, perdóname. ok. Yo no lo veo de esa forma. Yo lo que veo en la actitud de Jorge es que, en definitiva, nosotros tenemos que administrar un país y gobernar un país. Y eso requiere no tener la misma, por así decirlo, prepotencia o que ha tenido la misma generación que nos acaba de gobernar. Que en definitiva llegó con una altura moral diciendo aquí las cosas se hacen a la pinta mía y nada más. Nosotros estamos convencidos que el recorte hay que hacerlo, pero naturalmente que siempre hay que escuchar también a otras personas que dentro de nuestra propia corriente de idea ideológica y económica te plantean algo que puede ser razonable. Entonces, lo que dice Jorge no es que, no, entonces ahora es gradual. No, lo que está diciendo yo me abro a conversarlo y que veamos, pero claramente nosotros vamos a tener que hacer ajustes y recortes. Y estos ajustes y recortes tienen que ir en el gasto político, evidentemente, porque el despilfarro, como tú bien dices, es demasiado. Es demasiado cuando tú ves que este Estado, este gobierno que prometió que este año íbamos a tener una meta de déficit estructural de 3.800 millones de dólares, se comió otros 4.000, así nomás, sin nada, sin que haya mejorado la seguridad, sin que haya mejorado la salud, sin que estén haciendo grandes obras públicas, porque si tú me dijeras y a mí que se gastaron la plata del litio para construir, no sé, pues, 10 aeropuertos, no sé cuántos puertos, no sé cuántas carreteras, tú dirías, ya, bueno, ok, quedó ahí. Pero eso no es así. Esa plata se fue como diría Buddy Richard, como el agua entre los dedos, ¿ah? Como el cariño. Entonces, Exacto. Ahora, entonces, ¿dónde queda esa plata? ¿Cachai? ¿Dónde quedó van a eso? hacer auditorías si llegan al gobierno. Diputado, ¿sabe de algo de eso? Hay Hace un plan, poco, hay un perdón, plan. hace poco el recién electo presidente de Bolivia dijo, esto es mucho peor de lo que esperábamos. Esto es una miseria de con lo que se encontró. Van a hacer auditorías si es que llegan al gobierno. O sea, hay un plan de auditoría que quiere implementar José Antonio Kast, pero la gran auditora es la Contraloría General de la República, y a esa es donde nosotros tenemos que entregarle recursos. Y por eso también la crítica nuestra es que el presupuesto de cultura aumente en 55.000 millones y a la Contraloría 1.700 millones. O sea, eso es Jara. Al final, eso es lo que es este gobierno actualmente. No, las platas no van para mejorar la eficiencia del Estado que le garantiza derecho a la gente, sino que pan y circo, ojalá que la Contraloría lo más chiquitito, el Ministerio Público lo más chiquitito, pero harta plata para fundaciones, harta plata para artistas, ahí ellos concentran ese cuento porque mantienen a la gente entretenida con esas cosas, pero yo veo con mucha preocupación que muchos chilenos hoy día están desesperanzados, por ejemplo, en los temas de salud. Hoy día no es posible que tú normalices que prácticamente se muera un estadio Santa Laura al año por gente que está en una lista de espera. Que eso no puede pasar, eso no es normal. Entonces, nosotros queremos cambiar esas cosas, queremos volver a Chile al sentido común. Nosotros, estas no son propuestas de derecha, son propuestas de sentido común. Y por eso yo estoy convencido que también muchos de los votantes de Franco Parisi van a entender que al final esta gente, pucha, en realidad no es tan ideológica como se imaginan. Están hablando de los temas que me importan, están hablando de cómo se usan bien los recursos, los impuestos que yo pago. Entonces, es distinta la aproximación que nosotros esperamos tener en un gobierno nuestro, en un gobierno que en realidad piense en que la plata que recibe el chileno es plata de otros, por la cual yo tengo que rendir cuenta. Y no es la plata del Estado, plata para servirse para un botín político o para fines ideológicos. ¿Cuánta plata se está gastando en ideología de género, todo ese tipo de cosas? 18.500 millones de dólares en programas ideológicos. Entonces tú me dirás, oye, 6.000 millones, claro, es pocaso para O lo que sea, nosotros deberíamos hacernos cargo. El Partido Libertario proponía 14.000. Así que, claro, están al mes, en la mitad de O lo que ustedes sea, están proponiendo. o sea, claro, pero es que lo que pasa es que al final es la respuesta al mismo síntoma, digamos, que acá claramente hay un despilfarro. Acá claramente tú levantáis una piedra y te encontráis con miles de millones que se fueron para un lado sin que pase nada, porque por ejemplo, 25.000 funcionarios públicos que se mandaron a cambiar de vacaciones, que estando con licencia médica, y ningún semáforo dejó de funcionar, las calles siguieron funcionando igual, por así decirlo, pasaba el Claro, camión del ahora, gas por el barrio, o sea, no cambió Chile. ¿Te fijas? Entonces, pero 25.000 personas se mandaron a cambiar con licencia médica. Entonces, evidente que acá hay un despilfarro que alguien tiene que ponerle, digamos, luz, enfrentarlo y obviamente corregirlo. ¿cuánto le cree al presupuesto presentado? A propósito del presupuesto, porque eso es lo que va a marcar también para el próximo gobierno. Se discute en el Senado. Yo le preguntaba antes de la entrevista, me imagino que va a pasar a comisión mixta, no completo algunos ítems, pero
¿Cuánto le cree al presupuesto que presentó el ministro Grau? ¿Son reales las cifras? ¿O ¿están de nuevo No, infladas por un lado, cambiadas por otro, muy ya, antojadizamente? no, Nicolás, este presupuesto es un presupuesto del presidente Boric y es un presupuesto tramposo. Este presupuesto está diseñado para que el 12 de marzo la gente salga a reclamar. Es un Ya. presupuesto que está diseñado con trampa, donde se bajan beneficios sociales hoy. El DC-49 del Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, se bajan subsidios, se bajan. El per cápita en salud es miserable, 13 lucas, o sea, menos 13.000 pesos. Para lo que se supone que es la gran puerta de entrada para el sistema de salud público en Chile. O sea, de verdad no hay ningún interés en mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Y muy por el contrario, hay unos aumentos que no, me parecen insólitos. Pero además de tener ingresos sobreestimados, los gastos están subestimados. Es decir, nosotros probablemente cuando lleguemos al gobierno nos vamos a encontrar una situación en que no va a haber plata para subsidios, no va a haber plata, por ejemplo, para el tema del per cápita en salud se nos va a acabar. No sé qué nos va a ocurrir con los hospitales públicos. ¿Qué pasa hoy día con las deudas que se tiene ya con los proveedores de salud? Yo he conversado con gente que me ha dicho, mire, diputado, yo no sé, yo no lo voy a seguir financiando el Estado esta cuestión. Hoy día, muchos proveedores del Estado, que son empresas privadas y pymes en algún caso, no les pagan, pero sí la empresa, que esto también puede ser un votante Parisi, a la empresa que le vende el Estado, le cobran el IVA igual, pues, aunque el Estado se demore 6 7 8 meses, un año en pagarle. Entonces, aquí estamos viviendo una situación súper compleja y te vuelvo a decir el ejemplo del que llega a sentarse en el sillón del gerente de Administración y Finanzas y abre un cajón y se encuentra con todas las facturas impagas y tiene que empezar a arreglar ese ¿Cuánto ha problema. podido cambiar entonces el presupuesto, diputado? Porque lo rechazaron casi en el 90 y tanto % de las partidas, pero luego la Cámara de Diputados aprobó varias. Ahora hay unas partidas que son las mínimas, que es lo que se está discutiendo, pero de todo ese cuadro que me está describiendo, ¿cuánto pudieron ustedes cambiar junto con el resto de los diputados de oposición? Si no era solamente republicano, digamos. ¿Cuánto pudieron cambiar y qué es lo que va a salir finalmente entonces de ese presupuesto? La verdad es que se ha podido cambiar, te diría, bastante poco, Y es porque, o porque, sea, no es, perdón, para que la ¿Mm? gente entienda, bueno, entienda el funcionamiento. Se ha podido cambiar poco, no por un problema de consenso, un problema de funcionamiento y de funciones de los parlamentarios. Es decir, no pueden cambiar mucho, o es porque hay gente en el Parlamento, congresistas, senadores y diputados que están ok con el presupuesto tal cual como está. Hay de las dos cosas, pero mire, Ya. la primera cosa es que para que la gente entienda, los parlamentarios lo que hacemos como representante de cada uno de ustedes es que nosotros lo que vamos a hacer es rebajar gastos. Nosotros no podemos, bajo ninguna perspectiva, cambiar. Es decir, oiga, ¿sabe qué? Cámbieme de cultura y póngame más en Contraloría, que nos encantaría. Eso no se puede hacer. Ni tampoco podemos inventar más gastos y decirle, ¿sabe qué más? Está muy bajo el presupuesto de vivienda. Subámoslo acá. No, no, O no, sea, no se puede. simplemente pueden rechazar Nosotros podemos rebajar, ¿ya? y Y el rebajar. rechazo que se tiende a hablar significa bajar las partidas variables a 1.000 pesos y mantener en el mínimo las partidas que están financiadas con leyes permanentes. Es decir, si nosotros rechazamos, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio del Trabajo, la PGU, las pensiones y todo eso queda garantizado porque están establecidos por leyes permanentes. Lo que queda afuera, obviamente, son los funcionarios a contrata, los honorarios, las mesas de trabajo, los apitutados, toda esa cuestión queda en cero. Por lo tanto, lo que yo he dicho, lo que he dicho, que es complejo en todo caso, es que en algunos casos, algunas partidas, si se rechazan, nosotros tendremos que ver cómo rápidamente en el mes de marzo presentamos ante el Congreso Nacional aquellas leyes que sean necesarias para poder suplementar algunas partidas. Pero, a ver, que quede claro que el presidente de la República, aunque lo trataron de hacer, tiene facultades para resignar y por lo tanto el presidente puede determinar que, ¿sabe qué más? A este le quito acá, le pongo un poco más allá. Y si eso ya no es suficiente, tendré que ir al Congreso, pero creo que es mucho más sano hacer eso que entender hoy día que Chile le entrega una línea de crédito ilimitada a las administraciones del Estado, del gobierno, para que hagan lo que quieran. Porque aquí lo que pasó es que se abusó de esa, por así decirlo, responsabilidad que tenían los presidentes. Antiguamente nadie cuestionaba que hubiera una facultad de gasto, nadie cuestionaba que el ministro de Hacienda pudiera hacer uso de los fondos de emergencia, pero este ministro de Hacienda, Marcel, utilizó los fondos de emergencia para poder financiar su gasto corriente, es decir, Sí, pues para poder sacó plata financiar de su Corfo Estado, también. O sea, sacó pero plata de varias partes. eso es tremendo, Sí. porque no hubo ningún terremoto acá que ameritara, de alguna otra manera, ocupar los fondos de emergencia. Y lo segundo, como tú bien dices, los ingresos extraordinarios del litio, que debían haberse ocupado para también algo extraordinario, se ocuparon finalmente, ¿para qué? Para tapar hoyo. Es decir, el Estado dándose cuenta de que no le dieron los ingresos, en vez de ajustar a la baja,
lo que hizo fue gastarse los ahorros, ¿ya? Vendió el reloj de la abuela, o la joya de la O abuela, sea, este ocupó la línea de presupuesto crédito. igual va a salir aprobado porque no hay mucho más que hacer, digamos, con críticas. No hay mucho más que se pueda hacer. Van a cambiar A algunas ver, cosas. exactamente. Este presupuesto probablemente va a salir aprobado con los votos del oficialismo, que tienen mayoría en ambas cámaras. Probablemente va a salir de esa manera, pero hay muchos desafíos que vamos a tener que hacernos cargo nosotros. Y claramente el gobierno nunca estuvo abierto a hacer la rebaja. De hecho, el mismo ministro me dijo que él, como progresista, no está dispuesto a hacer una rebaja de 2.000 millones de dólares, como le dije yo, en gasto político. Él no lo va a hacer. Y si seguimos esta misma trayectoria de crecimiento, en el año 2027 nos vamos a pasar del límite prudencial de deuda y vamos a estar pagando prácticamente la mitad de nuestro producto solamente en deuda. Y eso para cualquier familia nos hace imposible garantizar una viabilidad a largo plazo en un Estado que pueda dar beneficios. Por lo tanto, si este presupuesto se aprueba, se va a aprobar, espero yo, con los votos que no son de la oposición, que son los nuestros. Y tendrá que ser el presidente Boric, porque yo insisto, este es un presupuesto de Boric, no es un presupuesto de esta gente, no un presupuesto pensado en el futuro de Chile, tendrá que hacerse cargo. Y aquí yo también lo he dicho también, y lo hemos dicho varios parlamentarios bien claro. Si de esto surgen consecuencias desastrosas para la economía chilena o para los chilenos, esos ministros van a tener que correr la misma suerte que el ministro Pardo. Y la Ahora, acusación constitucional va a ir igual. pero Y tendrán no, que en ese responder como sentido no es personas más naturales. conveniente que salga, si no están de acuerdo, que salga rechazado para que después no digan, bueno, pero si ustedes igual le dieron los votos, o tienen que aprobarlo porque el país tiene que, si no, utilizar el presupuesto 2024. A ver, para nosotros es importante que algunas cosas se aprueben, sí, pero el gobierno hizo algo que es bien chantajeante, ¿ah? Y esto es un poquito técnico, pero el gobierno, cuando nosotros rechazamos en la comisión mixta, el gobierno entendió que el rechazo implicaba los montos y las glosas. Y las glosas, para que la gente entienda, son, por así decirlo, como el articulado que explica cómo se ejecuta el presupuesto. Y dentro de esa glosa hay una norma que es bien importante que dice relación con que hay una excepción para que pueda haber más funcionarios a contrata que planta. Entonces, uno de los efectos de rechazar algunas partidas significaría que en un ministerio, por ejemplo, en el mes de enero ya no habría plata para contratar, lo que sería un desastre, ¿entiendes? Entonces, hay ciertas cosas que el gobierno efectivamente a nosotros nos tiene bastante apretado, porque nosotros también tenemos que pensar en que el funcionamiento del Estado debe garantizarse de alguna manera y tú puedes hacer los ajustes. Pero claramente si te ponen un palo los rayos de la bicicleta, el porrazo no es no menor. Entonces, nosotros tenemos que gobernar y ver esto con sentido de responsabilidad, ¿ya? Y vamos a tener los años suficientes, pero yo, para que José Antonio Caz pueda hacer los ajustes que correspondan. Hay muchas oportunidades para mejorar y nosotros en ese sentido digamos, tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Yo, en lo personal, creo que varias partidas hay que rechazarlas, sí, pero hay otras que sí tenemos que tenerlas aprobadas de manera tal de que podamos garantizar de que, por ejemplo, nosotros podamos gobernar. Por ejemplo, articular la ley de presupuesto es fundamental. Y ahí es donde el gobierno, por ejemplo, intentó limitar las facultades de reasignación del Sí. gobierno y afortunadamente nosotros le hicimos entender a la ministra Lobo que hacer eso, digamos, implicaba algo que era muy complejo y que naturalmente iba a cargar las responsabilidades políticas a futuro y que eso no iba a Ahora, contar con voy a ir a nosotros. algunos detalles del presupuesto, algunos temas que han sido polémicos, pero a grosso modo, el otro día leía que, ojo, que a propósito de las reasignaciones, el presidente de la República, tenemos un régimen presidencial, aunque a veces parece parlamentario, pero presidencial, tiene bastantes facultades para poder reasignar. Entonces, en esa línea, si es que sale José Antonio Caz presidente, va a poder llevar a cabo su programa o más bien es real esas aprehensiones que hacen los analistas y que hacen una serie del mundo político diciendo queda muy amarrado con el presupuesto aprobado ahora en el 2025 y por lo tanto no es mucho lo que va a poder hacer. Em, ¿Cuál es el punto acá? ¿Sí puede llevar a cabo su programa de gobierno con un presupuesto aprobado con un gobierno anterior a propósito de las facultades o realmente queda muy amarrado? A ver, si hay que ver cómo sale finalmente el articulado, pero si el articulado sale en los términos de los años anteriores, va a haber una cierta manga ahora, un cierto ámbito de juego que va a poder tener el presidente que venga. Pero insisto, nosotros tampoco descartamos que en los momentos en que necesitemos suplementar algunas partidas, ya dado que la resignación no sea posible, a través de ir al Congreso Nacional, yo creo que en eso no se nos va a caer la cara de vergüenza, por así decirlo. Por el contrario,
nosotros estamos convencidos que garantizarle estabilidad a los chilenos, muchos de los temas sociales que son importantes, no, para nosotros no significa en ningún caso que nos tengamos que restar a ellos. Y muy por el contrario, creo que es mucho más noble de parte de un gobierno que cada vez que le pida plata a los chilenos de alguna manera, o que cada vez que nosotros llegamos al Congreso, finalmente sea para un destino específico. Hemos tenido pésima experiencia en estos años, Nicole. Nosotros aprobamos una ley que lo que hacía era entregarle fondos, un beneficio tributario para reconstruir Viña. Y de eso estaba proyectado tener 800 millones de dólares. Se llegaron a casi 2.000. ¿Y qué hizo el ministro Marcel? Lo metió a la caja. Lo metió a la caja. Y de eso no se ha gastado prácticamente ni un peso para la reconstrucción de Viña del Mar. Ahí tú tienes el ¿En ejemplo qué más se gastó claro. esa plata? ¿Se sabe? Se supone que esa plata está todavía dentro de las cuentas nacionales, pero tú sabes que la plata es fungible, o sea, no es que esté Puede esta estar plata en una guardada. planilla Excel, digamos. Claro, está en una planilla de Excel, porque te fijas, pero lo triste es que durante el próximo año, a mediados de año, si no hay ninguna modificación, esa plata va al Tesoro Público. Entonces siento que se le hizo una estafa en ingresos a los chilenos, en que esta plata debería haberse usado para financiar, por ejemplo, esa reconstrucción y que finalmente no se usó. El próximo año posiblemente pasa al Tesoro Público y va a poder utilizarse para cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Nosotros queremos, lo que queremos es que si vamos a ir por un determinado fin, finalmente los chilenos sepan que le pidieron a sus parlamentarios esto y que va a eso en particular. Y no que la plata quede dando vuelta en un limbo que finalmente termina siendo utilizada para cualquier cosa que ni siquiera nosotros en el Congreso sabemos para qué es lo que fue. Diputado, a propósito del presupuesto, hubiera algunos temas, por ejemplo, el fusionar ministerio y a propósito también de los abusos y del tamaño del Estado. Leí una entrevista suya en la cual decía hay que, llegando al gobierno, en el caso de que llegue Kast, van a fusionar la Secretaría General de Gobierno, que pasaría a Interior, y a la vez la Secretaría General de la Presidencia. Quiero saber si eso efectivamente lo van a hacer. Y en segundo Así es. lugar, sí van a poder resistir este tsunami de crítica cuando empiezan a decir que están recortando ministerio y por lo tanto la gente se va a ver perjudicada. El primer ciclo electoral, no, no el primero, el segundo, en el 2021 de José Antonio Cast dijo que iba a sacar el Ministerio de la Mujer y nunca lo explicó bien. Yo ahí doy mi opinión personal. Porque cuando le empezaron a tirar el tsunami de que en el fondo quiere perjudicar a las mujeres y que está discriminando a las mujeres y anti-mujer y anti todo, en vez de explicarlo desde el punto de vista de que vamos a recortar gastos del Estado porque su plata, sus impuestos se van en estas cosas que al final no tienen ningún resultado, al final eso terminó echándose para atrás. Mi pregunta es, ¿van a tener la suficiente fortaleza para decir, sí, vamos a fusionar estos ministerios porque el Estado es demasiado grande e ineficiente? Y si es que efectivamente lo van a hacer o si fue una frase suya, diputado. Hay de las dos cosas. Ah, ya. Nicole, yo cuando llegué al Congreso me acuerdo que el primer discurso que di respecto al Ministerio de Secretaría General de Gobierno es que este sería el primer ministerio que los republicanos terminaríamos porque efectivamente es un ministerio de propaganda. ¿Ya? Es el ministerio donde está, donde se pagan las encuestas. Es un ministerio donde se pagan todos los actos públicos que finalmente se hace propaganda del gobierno. Y por lo tanto, evidentemente que en un gobierno de emergencia a uno le gustaría que esas cosas se fueran fusionando con otros ministerios. Después del término, o más que nada de la generación de este nuevo Ministerio de Seguridad, el ministro del Interior prácticamente tú lo veías en el Congreso con la manito en el bolsillo, como saludándote, porque no tiene nada que hacer, ¿te fijas? Sacarle esas facultades, a mi juicio, fue tremendo. Y yo me acuerdo que en esa época estaba Carolina Toá, ministra, y yo le dije, oye, pero hablemos en serio, po. Si ustedes dijeran que quieren hacer algo sólido, crea seguridad, Sexpress, se llegó, pasa al Ministerio del Interior y en definitiva tenemos estas cosas funcionando de esa manera. Pero generar más ministerios, por cada problema un ministerio, creo que no es la forma de solucionar problemas y los chilenos no se dan cuenta. O sea, no porque tengáis Ministerio del Deporte vamos a ir al Mundial, por ejemplo. Porque lo hablo a lo mejor en términos muy caricaturescos, pero para señalarles que tampoco hemos mejorado No, sin ir más sustancialmente en lejos, ciertos tenemos un temas. Ministerio de Seguridad y bueno, la Bueno, violencia ahí está, ves tú, ahí te das cuenta que sigue la creación de un ministerio funcionando. no cambia las realidades. Pero lo que yo planteé en ese minuto fue que, oye, claramente nosotros tenemos una idea de que tenemos que hacer más eficiente el Estado. Y eso puede partir, obviamente, por fusionar ministerios, porque los problemas que atienden los ministerios no se terminan, que también es una cosa importante. Cuando dice voy a eliminar el ministerio acá, no significa que los problemas que se hace cargo ese ministerio terminen, sino que hay que No, pero se gasta incorporar a menos. la En persona el que fondo se no gasta menos. terminan los En el problemas fondo, directamente, pero hay menos, pero gastan menos porque es un ministerio menos. pero imagínate, Nicole, el Ministerio de Energía tiene más periodistas que un canal de Sí, televisión. El ministro de Energía que ahora está ahí
como borderito pidiendo por favor que le perdonen porque en realidad quiere ir a hacer clase a la universidad, viajaba por todo el mundo en business, se gastaba la plata práctica, se gastó la plata en un año de todos los viajes que tenían que hacer porque él andaba en primera clase por toda Europa viajando a conocer no sé qué. ¿Te fijas? Y a pesar de eso, los chilenos les subieron las cuentas de la luz, a pesar de eso tenemos los mismos problemas, se bota la energía renovable, que es tu pura oportunidad, bueno, no tenéis líneas de transmisión, el corte más grande de electricidad se produjo durante la administración de este gobierno. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, un caso claro de que el Ministerio de Energía no ha sido capaz de hacerse cargo de los problemas de Por energía. eso ¿Te preguntaba fijas si cómo? van a tener la fortaleza política para seguir defendiendo esos recortes, porque van a tener una ola de crítica, evidentemente. Pues hay gente que no le gusta recortar en el Estado y le gusta el Estado grande. Entonces la pregunta es si están alineados con respecto a esto o más bien fue No, una a ver, nosotros frase estamos... no. particular del diputado Bolívar. No, claro, a ver, sale fuerte, pero yo creo que he sido súper claro. Yo creo que la voluntad nuestra es hacer eficiente el Estado y si eso implica función de ministerio, se va a tener que hacer. Y se va a tener que ir haciendo, obviamente, dentro del marco de ir solucionando los temas uno a uno. Pero claramente, al término de nuestro gobierno, nosotros queremos un Estado que esté más presente en la calle, pero menos presente en las oficinas. O sea, donde la plata, donde los pesos lleguen a los chilenos más que a los bolsillos de burócratas. Eso es lo que nosotros queremos, y que si algún chileno necesita algo del Estado, sea bien recibido, sea bien atendido, ese es nuestro norte, que es una variable que hoy día, por ejemplo, no se considera. Hoy día la atención al servicio de las personas no es un tema. Hoy día cualquier chileno que recurre a un organismo público lo hace casi pidiendo, por favor, señorita, ¿será posible que usted me pueda atender? Tenéis gente en ciertos servicios públicos que están dedicados a ticlearte el root en el tótem de autoatención. Y eso pasa hoy día. Esas cosas son las que nosotros al final de nuestro gobierno esperamos y no existan. Y que, por el contrario, la gente sienta que cuando recurre al Estado, tiene respuesta, que cuando recurre al Estado lo ¿Y atienden cómo bien. van a Y ser finalmente entregan un gobierno más eficiente, donde la- tengamos un presupuesto acotado para gasto político, que también vaya a necesitar, muchas veces necesita el ministerio, necesita autos para ministros, necesita que también los ministros viajen. El Ministerio de Relaciones Exteriores necesita hacer gastos de representación chilena en el extranjero, pero no necesita gastos políticos que muchas veces son injustificables? va a estar difícil a propósito de un mejor servicio en el Estado? La ANEF declaró que va por Jara. Yo en lo personal pienso que posicionar políticamente la Asociación Nacional de Empleados Fiscales no debiera ser, ¿ah? En todo caso deberían ser imparciales, Y no debería ser la La- asociación del igual que colegio la CUT, pero periodista. bueno, declararon que van por Jara. ¿Cómo lo van a hacer? Uno dice, bueno, aquí se puso difícil para un probable futuro gobierno de Kast. ¿Cómo lo van a hacer si son contrarios a este gobierno que entraría a la moneda? Mire, yo creo que más allá de la posición política que tienen, que no me extraña para nada, absolutamente para nada, nosotros tenemos que entrar a gobernar un país para todos los chilenos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros esperamos que los objetivos de ellos se alineen con los objetivos nuestros y que sean finalmente realmente trabajar por vocación. Y yo tengo la esperanza que eso sí ocurra. ¿Sabes cuál es la esperanza, Nicole? Es el caso Fundaciones. Lo que pasó en el norte ocurrió gracias a una denuncia que hicieron buenos funcionarios públicos que vieron que un montón de sinvergüenzas ligados a una diputada de la zona, al, al ex jefe de gabinete y a su pololo, se estaban robando la plata. Y ellos, como funcionarios públicos, que son los que firman, los que tienen responsabilidad administrativa cuando se terminan los gobiernos y después todos desaparecen, pero queda el funcionario que puso la firma, el de Administración y Finanzas, el tesorero, que no son cargos políticos, ellos fueron y denunciaron. Y como eso hay mucha gente que hoy día a nosotros nos dicen, ¿sabes que estoy chato de que llegue un compadre, recién salió de la universidad con algún cargo X, que era alguno de los colectivos de algunos de estos cabros chicos, y llega para acá, le pagan un sueldazo, le tengo que enseñar yo, y finalmente el que se lleva la flor es él, el que se lleva la responsabilidad administrativa soy yo, y después se va al gobierno, termina en alguna cuestión internacional o trabajando en una municipalidad izquierda, y no le pasó nada. Esa cuestión a los funcionarios públicos también los tiene aburridos. Entonces, por más que de repente la NEF diga yo soy de Jara o la CUT diga eso, hay mucho trabajador que nosotros queremos darle la oportunidad, y así lo ha dicho José Antonio Casa, aquí no estoy arrancando con los tarros. José Antonio Casa ha dicho que llegó el momento de que los funcionarios que saben hacer la pega tomen un rol relevante en el futuro gobierno. Diputado, cuatro cositas, se nos va a ir el tiempo. Ya tenemos la conformación del Congreso, mirando las fuerzas políticas que cómo quedaron conformadas. Varios dicen, bueno,
si llega acá hasta la moneda, la derecha va a necesitar los votos de los 14 diputados, no los 14 absolutamente, pero de la bancada del PDG va a necesitar algunos de esos votos. ¿Es posible las negociaciones con el PDG teniendo quizás como una de sus principales figuras, también porque tiene más experiencia en el Parlamento, a Pamela Giles, que en general su posición es estar en contra, no es ser como una persona que critica a la clase política, está un poco más parecida a Parisi, en el sentido de que no soy ni aquí ni allá, critico lo que veo como abuso. ¿Se va a poder negociar? ¿Cómo ve la mano, cómo vienen esas negociaciones para poder tener los votos de mayoría? Mire, nosotros estamos convencidos de que los proyectos que la cambian a Chile no van a contar con ninguna oposición y nosotros por eso hemos planteado desde un principio que no vamos a presentar, bueno, lo ha hecho José Antonio Kast, ningún proyecto que signifique dividir al país. Por el contrario, los proyectos que nosotros vamos a presentar son proyectos que le den seguridad a los chilenos, que permitan destrabar la pelota, que permitan mejorar las condiciones de vida a la gente. Por lo tanto, yo creo que esa negociación, por así decirlo, va a estar en un ciclo mucho más virtuoso que el de este gobierno. Este gobierno sí ha metido cosas para separar a los chilenos y ha metido cosas que son definitivamente malas ideas, como la reforma tributaria que propuso Marcel, que de hecho contó con el voto en contra de la diputada Giles. Entonces, en el fondo yo estoy convencido de que bajo ese predicamento vamos a estar todos convencidos de que vamos a hacer algo mejor por Chile, ¿ya? Obviamente que si nosotros queremos llevar adelante una agenda ideológica nuestra, vamos a contar probablemente con mucho más rechazo de muchas personas. Por eso, la responsabilidad que ha tomado José Antonio Kast de decirle incluso a nuestro propio sector, oigan, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Y este próximo gobierno, aunque usted me diga a lo mejor, Nicole, que no se puede reducir toda la emergencia, sí creo que la gente necesita una respuesta y que al final de estos 4 años le hayamos dicho, mira, tic, aquí está, Pero acá yo cumplimos me con... confundo, diputado. Proyectos que dividan al país y ahí lo llamamos una agenda ideológica, pero la agenda ¿Mm? ideológica no necesariamente es la agenda valórica, mal llamada valórica. Es decir, no me parece, voy a ser bien honesta acá, no me parece tan relevante volver a discutir el aborto ni la eutanasia, que esa es la agenda de la izquierda. Pero, por ejemplo, si hay una agenda ideológica, si es que si quisiera, en el caso de un gobierno de derecha, retrotraer la reforma educacional de Michelle Bachelet, porque en todos los análisis, la reforma educacional no produjo mejor educación, sino que al No, contrario la empeoró. Entonces, ahí sí hay una agenda ideológica, retrotraer y llevar atrás la reforma educacional, por ejemplo, la reforma tributaria. Están todos mm, los economistas, incluso economistas socialdemócratas, de acuerdo en que la reforma tributaria de Michelle Bachelet asfixió el país y le puso la pata encima. Hoy pagamos más impuestos que países desarrollados que producen mucho más que nosotros. Entonces, ahí sí hay una agenda ideológica que divide al país, pero a lo mejor no lo divide en mitades. A lo mejor hay una mayoría que está esperando que bajen los impuestos, hay una mayoría que está esperando que vuelva el mérito a los colegios. Y me pregunto, y la autoridad en la tomando sala de sus clase, por palabras, ejemplo. es si van a dar la pelea, porque una cosa es la pelea en el Congreso y otra cosa es que si es que gana el gobierno José Antonio Cast, le dieron la mayoría. Entonces, ¿no van a dar esa pelea o sí la No, van a dar? No, esa no lo pelea, entendí. No lo no, entendí. qué buena su pregunta. Me cargan esos invitados que responden, son políticos y dicen, oiga, le agradezco la pregunta. Sí, no me Pero agradezca le la pregunta agradezco. porque yo tengo que trabajar haciendo preguntas, así que es como que me agradezcan No, haciendo el trabajo. pero, Ya, pero celebro la pregunta, entonces. No, bueno, ya, buena ok, pregunta. vamos. Yo creo que sí, que efectivamente lo que usted plantea, si lo llama al ámbito ideológico, claramente sí. O sea, nosotros estamos convencidos de que el tema de volver digamos, la autoridad a la sala de clase, retrotraer muchas reformas mal implementadas, como la reforma tributaria de Bachelet, obviamente que le están haciendo mal a la economía chilena. Entonces, obviamente se van a plantear esos temas. Ahora, también van el enfoque de que yo planteé al principio, para que se entienda, de destrabar la pelota y por el otro lado el enfoque de la seguridad, porque hoy día el gran problema que tenemos es que en estos liceos emblemáticos, a estos encapuchados, porque a mí me tocó verlo cuando trabajé en Santiago, la situación era que tú no los podías echar. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente tenías que ir a la superintendencia de educación a hacer un procedimiento y tú tenías al mismo violentista que le trató de tirar una bomba molotov en la sala de clase, hasta que se creó la ley Agua Segura, que para la izquierda es una ley espantosa. Pero es evidente que nosotros tenemos que eliminar hoy día, por ejemplo, todo este tema de la tómbola. O sea, hoy día muchos papás están esperando de parte nuestra que devolvamos la posibilidad de que un hijo puede acceder a una mejor educación dado su capacidad, su mérito, su trabajo, ¿te fijas? Y no a la suerte.
O No, sea, hoy y día no el solo esquema del eso, hombre, diputado, es devolverle el poder a las familias, porque al por final de supuesto, cuentas, y la familia entendía, no en el concepto tradicional, que yo creo que acá también comunicacionalmente se malentiende. sí, Cuando se habla de familia, la gente cree en el sticker de el papá, la mamá y el claro, perrito y los tres. Cuando se habla de familia, se habla como núcleo de la sociedad, ya sea como esté compuesta, pero como núcleo de la sociedad. Entonces, es devolverle el poder a esa familia, independiente de su composición, por sobre el Estado. Y esa es una pelea ideológica, si es que efectivamente la derecha creen que el núcleo de la sociedad no está en el Estado, sino que más bien en la familia o en sus componentes, en sus individuos. ¿Me entiende el punto? Entonces, si es no es es una pelea ideológica en ese sentido. Sí, eso es lo que le quiero decir. sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, en el fondo nosotros tenemos que, esas peleas, por así decirlo, las vamos a dar. Cuando José Antonio Caz habla de no, que no vamos a hacer cosas que vienen los chilenos, se relacionan con los temas que ya están resueltos, matrimonio Sí, pues. homosexual, otras causales, que normalmente a José Antonio siempre le preguntan por esas cuestiones que ya están listas. ¿Usted está de acuerdo con el divorcio? Ahora le preguntan eso. Entonces, o sea, es como, ya, pero si eso está, ¿me entiendes? Está bien, pero Eh, el aborto, sí, yo sé, no, bueno, en el primer, en la elección del 2021 se corría la bola y a mí me llegó al programa, en todo caso, que José Antonio Cast iba a quitarle el voto a las mujeres, o sea, cosas bastante impresionantes, pero bueno, en o este sea, hoy mundo día me llegó uno, no está. Nicole, que decía que José Antonio Caz va a eliminar los CEFAM. O Sí, sea, ese es el nivel. está bien, pero desde el punto de vista de la mal llamada agenda valórica, creo que hay que tener una respuesta más contundente con respecto al aborto. ¿En qué sentido? En que evidentemente la posición de republicanos que no está a favor y es válido. En el mundo, la discusión del aborto tiene bastante discusión. Hay países que tienen la ley a favor del aborto bajo ciertas causales y otros que son más permisivos, menos permisivos, pero es válida la discusión. Lo que no es válido es tratar de forzar cambiar una ley que ya está implementada de una manera a lo mejor ejecutiva, de una manera a lo mejor dictatorial. Eso es lo que el escenario que hay que despejar. Es decir, me parece mucho más honesto que un candidato diga, mira, yo no estoy a favor, esos son mis valores, pero aquí en Chile hubo un debate en el Parlamento, tenemos una democracia y esa es la ley y está funcionando así. Punto. No hay mucho más que enredarse, pero me da Bueno, la impresión y así lo que ha dicho como lo José Antonio. llevan, sí, pero a veces me Es parece que ley. trata de esquivarlo diciendo, bueno, el gobierno de emergencia. Yo creo que lo van a No, llevar no, 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 hacia no. allá. ¿Ah? No, 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 para nada. O sea, Ya, José Antonio, cada vez que le han preguntado por estas cosas digamos que nos causan cierta gracia relacionada con la aborto entre causales, matrimonio homosexual y todas esas cosas, nosotros le he dicho, es ley. El divorcio es ley, estas cosas son ley. divorcio. Ahora, evidentemente que lo que sí a nosotros nos produce un problema fuerte y lo vamos a enfrentar con mucha fuerza, lo hemos hecho en el Congreso y lo hemos hecho completo como oposición, ojo, es el tema de hormonización a los niños. Ese tema para nosotros es absolutamente irrenunciable. Nosotros no vamos a permitir que que esta agenda de minorías sexuales se extienda a nuestros hijos. Eso no lo vamos a aceptar. ¿Ya? Vamos a dar esa pelea. También vamos a dar la pelea por restituir la autoridad del profesor en la sala de clase como término, como concepto general, ¿ya? De la ley de inclusión. Nosotros también vamos a trabajar para eliminar las malas reformas de la época de Bachelet, para volver a destrabar la pelota, insisto, o el estosismo dentro del tema ambiental que tienen al país parado. Si esa cuestión es de loco, es de loco. O que nosotros veamos noticias como que, por ejemplo, no se puede hacer un hospital para el cáncer, para el cáncer. Estamos hablando del cáncer, porque tenés que construir un jardín japonés y no sé qué le será más, una quinta fachada. Por favor, yo creo que esas cuestiones a cualquier persona que ama el medio ambiente y todo, no le puede, ya llega un minuto en que tú decís, ¿sabes qué va? Nosotros necesitamos progresar. Y por lo tanto, tenemos que compatibilizar buenas normas ambientales, buenas normas de seguridad, pero por favor, hay un minuto en que nosotros tenemos que trabajar nuestra economía. Y en eso, no te quepa la menor duda, Nicole, que vamos a estar fuertes, como lo hemos sido siempre los republicanos. Si usted ha seguido nuestras votaciones, y la mía en particular, y lo que yo he dicho en el Congreso Nacional, no tiene matices. He sido muy claro en los temas de las 40 horas, en el sueldo mínimo, en los reajustes de los funcionarios públicos permanentemente todos los años. He sido bastante claro. Ahora, como dice usted al principio, la moderación puede ser a lo mejor en suave las palabras, pero a la hora de votar tengo bien claro dónde voy a poner el dedito. Diputado, dos cositas para ir terminando. Con respecto al presupuesto, leía un reportaje que quien lo escribía decía esto debiera ser un escándalo. Entiendo que presentaron el presupuesto en el ítem de
de remuneración a expresidente y la parte que tiene que ver con el funcionamiento de oficina o funcionamiento de secretaría, etcétera, lo pusieron en gasto permanente, cuando siempre ha estado como un gasto que se discute año a año. Eso lo revirtieron, se puede revertir o eso fue parte de una negociación y va a quedar como gasto permanente, que al final implica que ganan alrededor de 20 millones de pesos los expresidentes, más o menos. Ay, nosotros lo que hicimos en el Senado, en la mixta, logramos de una u otra manera que se rechazara el ítem en particular, ¿ya? Ya. Y yo tengo entendido que están tratando de reponerlo por otro lado, ¿ya? Pero estamos muy atentos a que eso tiene que pasar sí o sí o sí a tercer trámite, ¿ya? Pero yo quiero ser súper claro con la ciudadanía, aquí no hay acuerdo para mantener la asignación al gobierno y Ya. si se logra eso, va a ser a través de votos del oficialismo actual. Y lo segundo tampoco, y eso también quiero que quede claro, cuando trataron de hacer estos cambios con la devolución de los votos del CERVEL, que me pareció una vergüenza, o sea, siquiera que esto, porque después el gobierno lo sacó, que eso significara que de una u otra manera nosotros íbamos a aprobar el presupuesto, o sea, olvídense, eso no era, no iba a ser nunca de esa manera. Entonces nosotros tenemos muy claro que el gobierno está tratando de poner estos palitos, estas trampitas para, obviamente, esconder estos gastos, pero esas asignaciones no están ni siquiera en la ley, ¿ya? Entonces, claro, nosotros queremos que eso forcemos a tercer trámite y naturalmente vamos a tener que ver nosotros después qué va a pasar con eso, si cuenta o no se cuenta con los votos de gobierno, pero en el caso de la oposición, esos votos no van a estar. Pero no era solamente que el tema de escandaloso que los pasaron a gasto permanente. El punto en discusión antes de aquello era sacarle esos gastos a un expresidente. Es decir, al parecer había una especie de consenso en decir, ok, le damos 8 millones de pesos para que viva un expresidente que uno no sabe muy bien dónde ubicarlo, que es cuestionable también. Yo no lo sé si la gente está a favor de eso. Pero pero ¿dónde podría trabajar Boric? Bueno, pero como cualquier ciudadano que después se tiene que armar, se irá a la ONU, no tengo idea. El punto es, había en el Congreso una especie de consenso, ok, con esa remuneración, pero porque además hay que financiarle todos gastos de oficina, fundaciones que al final tienen que ver con actividad política. Ese Exactamente. ítem que es el que al final suma 20 millones o 19 millones de pesos, es variable, ese ítem ya no lo están discutiendo, es decir, va a ir igual en el presupuesto, no se sacó ese ítem. No, nosotros rechazamos la partida completa de Ya, eso. O pero sea, ¿cómo viene la mano? Porque como está eso no. terminando la Ahora, negociación. es que yo no sé cómo tiene que salir eso del Senado, Ya, ¿ya? ok. Y nosotros tenemos que ver cómo va a llegar la Cámara. Nosotros esperamos contar con los votos en la Cámara, pero esto se cae por uno o dos votos, porque eso no requiere quórum especial. Basta Ah, que alguno vaya a tomar té o se vaya al baño para que esta cuestión se apruebe. ya, Pero aquí es vamos a ver. presidente es solamente dieta, ¿ya? No asignaciones. Por eso nosotros lo que hemos puesto son normas que dicen relación con que se aplique estrictamente la ley, no me acuerdo, 17.000 algo, no me acuerdo bien el número, el expresidente de la República. Y esa norma la declaró la Secretaría en su minuto como inconstitucional, porque nosotros no podemos meternos en la administración financiera del Estado, Sí, ¿ya? Esas admisibilidades se fueron perdiendo, ¿ya? Pero lo que sí logramos es que se rechazara, por así decirlo, el ítem que habla donde se entregan esas asignaciones. Bueno, hay que ver ahora cómo se reconfiguró eso cuando salga del Senado para ver si cómo lo llevamos a mixta, porque claramente para nosotros, y me parece razonable, es que lo que se aplica es lo que dice la ley. Si la ley ya no se alcanzó a corregir como queríamos nosotros, que al final el presidente Boric no tuviera esta dieta, nosotros lamentablemente eso se perdió en la Cámara de Diputados y por lo tanto y se perdió la idea de legislar incluso. Entonces, obviamente que frente a esto, ante esta arremetida, el gobierno trató de asegurar además la pega para los compadres de él. ¿Te fijas? Que en realidad no se justifica para nada. Como tú bien dices, esto es una cuestión solamente para ir a hacer politiquería y que no le sirve para nada a Chile. Entonces, bueno, obviamente nosotros vamos a tener que ver cómo sale esto de la del Senado para ver si cómo lo llevamos a tercer trámite. Y para mí lo óptimo es que solamente se cumpla la ley y eso es dieta, nada más. Es dieta, claro, el resto es actividad política, es mantenerle a los mismos funcionarios. Los que llevan la fundación de Michelle Bachelet son Ana Lía Uriarte y los mismos que estaban en el gobierno. Entonces, al final, mantenemos a todos los gobiernos, los ciudadanos, los contribuyentes. Es decir, a todos los que trabajaron con Michelle Bachelet los tienen en Horizonte Ciudadano Y para que se haga campaña para la próxima elección, pues para el que fondo ayuden es y lo forma. mismo con Ricardo Lagos también tiene una fundación y todos tienen fundaciones. Huele mal eso, no está bien.
Y a mí me parece que es parte del abuso. Diputado Agustín Romero, reelecto diputado por el Distrito 8, diputado republicano, muchas gracias por esta extensa entrevista. Siempre digo lo mismo porque se me va la hora Ah, bastante completa. entretenida. Muchas gracias, diputado. Espero verlo en una próxima entrevista. Muchas gracias, Nicole, que esté muy bien. Les Chao. recuerdo, Patreon es la manera que nosotros tenemos de financiarnos en la plataforma. Entren allí, buscan el programa y pueden apoyarnos con lo que ustedes puedan. Y el mail del programa, nicoleperiodistachile@gmail.com. Chao, chao.